Mi nombre es Nadine. Tengo 35 años. Publicaron fotos de cumpleaños en el resort familiar, y etiquetaron a todos menos a mí. El año pasado, me quedé despierta 3 noches cosiendo vestidos a juego para sus hijos. Esta vez, nadie siquiera me mandó un mensaje. Así que abrí la carpeta de escrituras que me dejó mi abuela, y reservé todo el lugar para mí. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás mirando hoy? Comenta abajo. Crecí dentro de una familia que nunca supo muy bien qué hacer con una niña callada. Éramos grandes. Ruidosos. El tipo de familia que llenaba cada mesa, cada foto grupal, cada banca en la iglesia. Mi madre tenía 3 hermanas, y cada una de ellas tenía hijos tan cercanos en edad que podríamos haber pasado por hermanos. Solo yo era diferente. Nací callada, amante de los libros, siempre observando. Cuando mi tía Lorna falleció inesperadamente, yo tenía 13 años. Dejó atrás a 3 niños pequeños. Mientras mis primas aprendían a trenzarse el cabello y saltar la cuerda, yo aprendía a calentar biberones y amarrar cordones. Me convertí en la ayudante antes siquiera de convertirme en mujer. Empezó con cosas pequeñas. Cuidar a los niños mientras los adultos salían. Perderme mi hora de caricaturas del sábado para ayudar a limpiar la mesa del desayuno. Cada vez que alguien decía, gracias, Nadine, se desprendía algo de mí que ni siquiera sabía que estaba perdiendo, el derecho a ser celebrada. Nadie me dijo jamás que yo importaba por mí misma. Para cuando cumplí 21 años, ya había pagado 3 pasteles de cumpleaños, ninguno era el mío. Me perdí el baile de graduación por cuidar niños cuando nadie más podía. Sonreía en el fondo de todas sus fotos importantes, togas de graduación, baby showers, salones de bodas, pero nunca estuve al centro ni una sola vez. Y no me quejé. Pensaba que el amor se ganaba siendo útil. Pensaba que si simplemente daba lo suficiente, eventualmente alguien se acordaría de darme algo a cambio. El resort siempre fue lo más destacado de nuestro año. Estaba como una joya en la orilla del agua, un lugar que nuestra familia visitaba cada julio desde antes de que yo naciera. Mi abuela, Matilda, lo había descubierto cuando aún era solo una cabaña modesta. Se enamoró de la vista y ayudó a financiar su primera expansión. Desde entonces, se volvió una tradición familiar. El verano no era verano si no terminaba en Windmere Shores. Todos sabían qué semana íbamos. El personal se aprendía nuestros nombres. El chef hacía más cobbler de durazno solo para la tía Cherice. Y cada año, había una foto grupal en el muelle, todos los primos alineados, con el cabello mojado y quemados por el sol, sonriendo al atardecer. Yo siempre era la que sostenía la cámara. Después de que abuela falleció, hubo tensión sobre el resort. Susurros sobre acciones y propiedad. Papeles que desaparecieron. Me quedé callada durante todo eso, asumiendo que los adultos lo resolverían. Cuando el polvo se asentó, nadie volvió a mencionarlo. La familia continuó vacacionando allí, y yo seguía haciendo lo que siempre hacía. Empacar temprano. Llevar bocadillos. Asegurarme de que todos tuvieran lo que necesitaban. Incluso cuando era yo la que lo estaba pagando. Mi abuela solía decir, algunas personas construyen la mesa. Otras solo se presentan a comer. Nunca supe cuál de las dos se suponía que debía ser yo. Solo sabía que cada año, llegaba temprano y me quedaba hasta el final. Mandaba tarjetas de cumpleaños. Recordaba alergias. Hacía listas de viaje y les recordaba llevar protector solar. Incluso organicé un día de spa para las madres el año pasado, lo pagué con mi propia tarjeta de crédito, y nadie se ofreció a dividirlo. Y aún así, mi cumpleaños siempre pasaba como si no existiera. Un año me mandaron un mensaje un día después. Otra vez, me dieron una rebanada de pastel a medio comer que sobraba de la fiesta de alguien más. Solía reírme. Decirme a mí misma que estaban ocupados. Que era solo una fecha. Pero este año fue diferente. Me desperté temprano, esperando tal vez un mensaje. Una pequeña llamada. Incluso un meme. En cambio, abrí mi teléfono y vi una foto de todos ellos, en la playa de Windmere. Con el pie de foto, tiempo en familia. Nada como la tradición. Todos etiquetados. Todos sonriendo. Excepto yo. Se habían ido sin mí. Habían planeado todo, empacado los autos,
posado para las fotos, y nadie se había acordado de la única persona que siempre se acordaba de todos los demás. Me senté en la cama, apretando el teléfono, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba el canto de los pájaros afuera. Había niños en la foto usando los trajes de baño que les había enviado la Navidad pasada. Mi propio bordado. Mi propio hilo. Ni siquiera un comentario debajo de la foto que dijera, ojalá estuvieras aquí. Puse el teléfono boca abajo. Me quedé quieta casi una hora. No era solo por el resort. Era por cada momento que vino antes. Cada vez que me trataron como asistente en lugar de persona. Cada comida que preparé. Cada lágrima que sequé. Cada cumpleaños al que aplaudí que no era el mío. Tomaron lo que di y olvidaron que existía. Y en algún punto dentro de ese silencio, algo en mí empezó a cambiar. Me acordé de la carpeta de archivos en mi closet. La que nunca había abierto. La que mi abuela me dejó con una sola nota, para cuando finalmente te elijas a ti misma. Esa tarde, la abrí. Olía levemente a papel viejo y lavanda. Dentro había una carta, un certificado sellado y una escritura, propiedad parcial de Windmere Shores. Transferida completamente a mi nombre antes de que ella muriera. Fechada, firmada, notariada. Titulada solo a mi nombre. Y por primera vez en años, no lloré. Sonreí. Las olas afuera eran constantes. Y en mi pecho, también sentí algo constante, una suave marea creciente de poder silencioso. Se habían ido de viaje sin mí, pero el próximo año, no olvidarían que existo. No porque se los recordara. Sino porque yo sería dueña del lugar en el que estaban parados. El problema de ser útil es que la gente deja de verte como alguien con necesidades propias. Te conviertes en las manos que cargan las maletas, la mente que recuerda los detalles, el corazón que siempre perdona. Incluso de niña, me di cuenta de cómo mis cumpleaños eran una ocurrencia tardía. Un año, mi prima tuvo un carnaval en el patio con pintura facial y un pony. Mi cumpleaños fue 2 semanas después. Mi regalo fue un globo de animal reciclado y una tarjeta usada con otro nombre tachado. Me reí, incluso entonces. Porque ¿qué más se suponía que debía hacer? Me convencí de que no importaba. Que el amor no se trataba de las velas en un pastel o la brillantina en una tarjeta. Me decía que era madura, que no necesitaba atención. Que mi alegría venía de dar. Y por un tiempo, lo creí. Hasta que me di cuenta de que los demás habían dejado incluso de fingir que se acordaban. El patrón se volvió tan familiar que casi dejó de doler. Cada julio, era la primera en ofrecerme para llevar al aeropuerto. Imprimía itinerarios, investigaba actividades para niños, incluso preparaba bocadillos para el vuelo. Y cada año, decían lo mismo, no podríamos haber hecho esto sin ti, Nadine. Pero cuando se hacían los álbumes de fotos, yo apenas aparecía en ellos. Las únicas veces que mencionaban mi nombre en los chats grupales eran cuando alguien necesitaba algo. ¿Puede Nadine recoger el pastel? ¿Puede Nadine cuidar a los niños un rato? ¿Puede Nadine quedarse en la casa mientras vamos a la bodega? Me convertí en su sombra, siempre presente, nunca vista. Y luego estaba el fondo universitario. La abuela había dejado un pequeño fideicomiso para cada uno de nosotros, un gesto modesto fruto de sus años de ahorro silencioso. Cuando llegó el momento de distribuir los fondos, me dijeron que el mío había sido reasignado temporalmente. Uno de mis primos había sido aceptado en una universidad costosa, y la familia decidió que tenía más sentido que el dinero fuera a donde pudiera hacer la mayor diferencia. Nadie me preguntó. Simplemente asumieron que yo lo entendería. Que estaría de acuerdo. Que no tenía sueños propios. Ellos empacaban maletas con monogramas entre ellos. Yo recibí un mensaje de texto a medianoche. Ese fue el año en que cumplí 30. Recuerdo estar de pie en la cocina, decorando cupcakes para el baby shower de otra persona, cuando entró una organizadora de eventos con una carpeta. Me miró y dijo, oh, no sabía que el personal aún estaba aquí. Y mi tía, la misma cuyos hijos prácticamente crié, sonrió y dijo, ella es familia, pero sí, es muy servicial. No fue con malicia. Eso fue lo que lo hizo peor. Fue casual. Reflejo. Como si de verdad no vieran el insulto en ello. Me habían colocado tan por debajo de ellos que incluso sus cumplidos venían cargados de condescendencia. No era una invitada.
Era el personal. Era la mandadera. Era la que se quedaba atrás. Nunca se preguntaron qué quería yo. No cuando cancelaron mi cena de cumpleaños por un partido. No cuando cambiaron el día de la foto familiar sin avisarme. No cuando se atribuyeron el mérito de una fiesta sorpresa que yo había planeado durante meses. Yo era quien estaba detrás del telón, moviendo los hilos, y todos se inclinaban unos ante otros, sin volverse jamás a agradecer las manos que los sostenían. Pero algo en mí comenzó a cambiar ese año. En silencio, como una falla tectónica. Dejé de ofrecerme antes de que me pidieran. Dejé de comprar regalos porque sí. Vi cómo se acumulaban sus peticiones, y por primera vez, dejé algunas sin responder. Lo notaron. No lo suficiente como para cambiar, solo lo suficiente como para quejarse. Ha cambiado, susurraban. Antes era tan confiable. Últimamente ha estado distante. Ninguno de ellos se detuvo a preguntar por qué. Porque en sus ojos, yo no era alguien que pudiera ser herida. Era el mobiliario de la habitación, siempre ahí, siempre funcional, sin necesidad de pulido ni reparación. Pero el corazón humano no funciona así. Solo se puede estar tanto tiempo sin ser vista antes de empezar a desaparecer incluso de uno misma. Y yo casi había desaparecido. Hasta el día que abrí esa carpeta. Hasta el día que vi mi nombre, no como una nota al pie, sino como titular. Como socia. Como propietaria. La prueba de que alguien, mi abuela, me había visto todo el tiempo. Que había observado mis sacrificios. Que había creído en silencio y con fidelidad que yo merecía más. Recuerdo tener ese papel en la mano y pensar, esto no es venganza. Esto es resurrección. No se trataba de castigarlos. Se trataba de recordarme a mí. Me habían dejado atrás en 100 ocasiones. Pero esta vez, no podrían hacerlo. Porque esta vez, yo tenía las llaves. Hay una especie de justicia silenciosa en ver cómo aquellos que te borraron se dan cuenta de que eras tú quien sostenía la tinta todo el tiempo. Y yo estaba a punto de escribir el siguiente capítulo, en mi propio nombre. Existe un tipo único de soledad que proviene de estar rodeada de personas que solo notan tu ausencia cuando necesitan algo. Ese verano, la familia planeó una cena para celebrar el cumpleaños de la tía Cherice. Un mariscada en su restaurante favorito, elegante, con poca luz, servilletas de tela dobladas como pájaros. Me enteré por accidente. Una de mis primas más jóvenes publicó una historia en redes sociales. El pie de foto era simple, la familia lo es todo. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. Había hablado con esa prima 3 días antes. Me había pedido que revisara su currículum. Jamás mencionó la cena. Aún así, fui. Llegué a tiempo. Ni temprano ni tarde. Justo a tiempo, una pequeña rebelión en sí misma. Usé un vestido azul marino que había comprado años atrás para un evento al que nunca fui invitada. Mi cabello estaba recogido, mis tacones eran discretos. Entré con una pequeña caja envuelta en la mano y una sonrisa educada que se sentía como armadura. Habían ocupado 3 mesas largas. La risa me golpeó antes de que la anfitriona siquiera me señalara hacia ellos. Chocaban copas. Alguien cantaba. Un bebé chillaba. Platos de patas de cangrejo y pan de maíz ya llenaban la mesa. Parecía que llevaban allí más de una hora. Nadie me notó al principio. Me quedé de pie, con el regalo en ambas manos, buscando una silla. No había ninguna libre. No me habían guardado un lugar. Una prima por fin levantó la vista y saludó con la mano, casi sorprendida de verme. Se corrió un poco, apenas dejando espacio para sentarse. Rechacé con un leve movimiento de cabeza. No iba a meterme en un rincón como una invitada que llegó demasiado tarde para importar. Le entregué el regalo a la tía Cherice en silencio. Ella sonrió, dijo gracias, luego se lo pasó a su hija sin siquiera abrirlo. Nadie me pidió que me sentara. Nadie se movió. Uno de los cuñados me pidió si podía tomar una foto del grupo. Lo hice. Tomé la foto con manos firmes y una sonrisa educada, como siempre. Todos se giraron hacia la cámara y sonrieron ampliamente. Presioné el obturador. 1 vez. 2 veces. Luego devolví el teléfono y me alejé. Nadie me siguió. Afuera, el aire era fresco contra mi piel.
Me senté en mi coche y miré el volante por mucho tiempo. No lloré. Eso me sorprendió. Solo me sentía vacía. Como si me hubieran vaciado por años de ser ignorada. Había comprado ese regalo con semanas de anticipación. Lo envolví con papel que combinaba con los colores favoritos de la tía Cherice. Dentro había una tarjeta escrita a mano con una historia de la infancia, un recuerdo que pensé podría conmoverla. Pero nunca sería leído. Porque ya no era parte de la historia. No realmente. Era el capítulo que hojeaban por encima. El puente que cruzaban sin detenerse. Y por primera vez, me pregunté si realmente quería seguir siendo parte de ella. 2 semanas después llegó el golpe final, la boda de mi prima. La misma a la que prácticamente crié. Me llamó una noche, con la voz entrecortada de emoción. Me pidió si podía llegar temprano el día de la boda, para ayudar con la lista de invitados, coordinar a las niñas de las flores, y mantener tranquila a su madre. Acepté. Por costumbre. Por algún hilo de deber que aún no había cortado. Llegué antes del amanecer, con zapatos bajos y una camisa de lino. Manejé el caos. Calmé los nervios de la novia. Ayudé a volver a amarrar un corsé rasgado y encontré la corona de flores perdida que nadie más pudo ubicar. Cuando el fotógrafo pidió fotos del círculo íntimo, retrocedí instintivamente. Observé cómo posaban sin mí. Cuando llegó el momento de caminar por el pasillo, necesitaban a alguien que sostuviera la cola del vestido. La dama de honor estaba demasiado nerviosa. Así que la sostuve yo. La sostuve desde atrás, justo fuera del pasillo, fuera del encuadre. En la recepción, el maestro de ceremonias leyó una lista de personas a quienes agradecer. Familia. Amigos. Mentores. Ayudantes. Mencionó a tíos que apenas se presentaron. Parientes lejanos que enviaron cheques. Maestros de infancia que no la habían visto en 10 años. Mi nombre no fue mencionado. Mi asiento estaba en una mesa lateral, detrás de los altavoces, cerca de las puertas de la cocina. Me quedé para una sola copa de sidra espumosa. Me fui antes del primer baile. Esa noche, acostada en la cama, miré al techo y pensé, me han borrado tan por completo, que hasta yo olvidé que existía en la historia. Pero ahora estaba empezando a recordarlo. Estaba empezando a ver que solo me necesitaban cuando era conveniente. Cuando servía para la representación de familia. Cuando llenaba el espacio entre el cariño real y la obligación pública. Elogiaban a otra. Me olvidaban a mí. ¿Y el silencio que dejaron atrás? Estaba a punto de convertirlo en algo hermoso. Había pasado una vida asegurándome de que tuvieran todo lo que necesitaban. Esta vez, me aseguraría de tener todo lo que merecía, y no les pediría permiso. El punto de quiebre llegó un martes cualquiera. No hubo traición ruidosa, ni discusión. Solo una acumulación silenciosa de cosas no dichas, cosas no hechas. Esa mañana, abrí el buzón y encontré 3 invitaciones de boda, ninguna dirigida a mí directamente. Todas con mi nombre mal escrito. Todas de primos cuyas heridas de infancia yo había curado, cuyas solicitudes universitarias había corregido línea por línea. Fue el corte más pequeño el que me hizo sangrar. Puse los sobres sobre la encimera de la cocina y me quedé allí, mirándolos. La casa estaba en silencio. La cafetera silbó. Mi teléfono vibró, una prima me había etiquetado en una publicación, tan agradecida por todas las personas que ayudaron en el camino. No me mencionaban. La habitación se volvió borrosa a mi alrededor. No por lágrimas, esas ya se habían secado hace mucho, sino por algo más pesado. Una quietud que no podía sacudirme. Caminé hasta el closet y bajé una vieja caja de zapatos. Adentro estaban las tarjetas de cumpleaños que había escrito a lo largo de los años. No las que había recibido, no había suficientes para llenar siquiera un sobre, sino las que yo había enviado. Escritas a mano. Cuidadosas. Llenas de calcomanías y flores prensadas, a veces con tarjetas de regalo y pequeñas notas dobladas. Las leí despacio. Feliz cumpleaños, niña dulce, eres luz en nuestras vidas. Deseándote un día tan especial como tu corazón. Gracias por permitirme ser parte de tu alegría. Cada palabra era amor que había dado sin esperar nada a cambio. Y cada palabra me rebotaba ahora como una oración hueca.
Entonces me di cuenta de que me había vuelto fluida en un idioma que nadie más en mi familia se había molestado en aprender, el idioma de notar, de recordar, de cuidar. Y me había costado todo. Me senté en el suelo junto a la caja abierta y sentí el peso de cada gesto no devuelto. Cada cumpleaños ignorado. Cada favor tratado como deber. Cada celebración donde estuve entre bastidores mientras otros recibían los aplausos. El duelo no siempre llega con lágrimas. A veces llega en silencio, con la realización de que has contenido la respiración tanto tiempo, que olvidaste cómo se siente respirar. Ese día, no intenté arreglar nada. No llamé a nadie. No les recordé lo que olvidaron. No busqué una disculpa ni dejé pistas en el chat familiar. Eliminé el chat por completo. Me salí del grupo de Facebook llamado Familia por Siempre. Me desuscribí de los álbumes de fotos. Archivé cada hilo de correo que comenzaba con Oye Nadine, un favor rápido. No les dije que dejaba el papel que habían escrito para mí. Simplemente dejé de interpretarlo. Y cuando nadie preguntó por qué me había quedado callada, tuve mi respuesta. Esa tarde, me preparé la cena, no un plato apresurado en el microondas entre diligencias, sino una comida de verdad. Un platillo que me gustaba, sazonado justo como yo prefería. Encendí una vela en la mesa. Comí sola, pero por primera vez, me sentí plena. Después, entré en la habitación de repuesto, la que ellos llamaban mi espacio de manualidades porque asumían que todo lo que hacía era tejer o coser para ellos, y saqué la carpeta de las escrituras. El papel era rígido, color crema. La firma de mi abuela, firme y decidida. Había una nota sujetada en la esquina, la misma que ya había leído una docena de veces. Para cuando finalmente te elijas a ti misma. La miré, dejando que esas 6 palabras resonaran en la habitación. Para cuando finalmente te elijas a ti misma. Esa noche, tomé una decisión. Ya no rogaría por reconocimiento a personas que necesitaban verme pequeña para sentirse grandes. Ya no invertiría en relaciones que solo drenaban. Ya no me presentaría en lugares donde solo me toleraban. Ya no regaría un jardín que nunca floreció para mí. Porque en algún lugar allá afuera, más allá de la niebla de la decepción y el silencio, había una orilla, y parte de ella me pertenecía. Windmare's Shores. El único lugar que todos adoraban. El santuario de nuestra historia familiar. La playa que enmarcaba nuestros recuerdos de verano como una pintura. El muelle donde una vez observé a mis primos saltar al lago mientras yo sostenía sus toallas. Ese lugar era mío, y ellos no tenían idea. Y por primera vez, no sentí deseos de devolverlo. Lo reservaría. No por despecho, sino como ceremonia. Para honrar a la niña que había esperado toda su vida ser elegida. Para sentarse en la cabecera de una mesa que nunca hizo espacio para ella. Para escribir su propio nombre en la hoja de reservación. Para caminar descalza por la playa y no cargar el equipaje de nadie. Para decirse a sí misma, con orgullo silencioso, nunca fui invisible. Solo que tú nunca miraste lo suficiente. El punto de quiebre no fue un grito. Fue un susurro. Y decía, no les debes nada. Pero te lo debes todo a ti. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría leer tus pensamientos, déjalos en los comentarios. Después de la ruptura viene el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio de la intención. El que se instala en los huesos como el primer suspiro profundo tras un largo invierno. Dejé de justificarme. Dejé de asistir. Las invitaciones seguían llegando, por costumbre, no por cariño, y cada una terminaba en la basura sin abrir. Ya no sentía la necesidad de defender mi silencio. Que se pregunten. Que inventen sus versiones. Debe estar ocupada. Está pasando por algo. Nadie la entendió realmente, de todos modos. Tenían razón. Nunca lo hicieron. Me movía por mis días como un fantasma liberado de su propio tormento. Me despertaba temprano. Leía. Caminaba. Preparaba té por las tardes y lo dejaba enfriar a mi lado, solo para sentir el calor en mis palmas. Nadie llamaba. Nadie preguntaba por mí. Y poco a poco, ese dolor se transformó en una especie de libertad. Porque su silencio ya no era rechazo. Era permiso. Permiso para desprenderme.
Permiso para dejar de ser quien cargaba lo que nadie más quería cargar. En la quietud de esas semanas, regresé a la carpeta. No solo a la escritura, sino a todo. La carta. El postscriptum. La caligrafía suave de mi abuela que decía: guarda esto para el día en que olviden tu valor. Yo no lo hice. Esa frase se quedó conmigo. Ella había observado, todos esos años. Había visto los cumpleaños ignorados, los favores apilados, la manera en que elogiaban a otros frente a mí y me pasaban la cuenta detrás de puertas cerradas. Y en lugar de hablar, me había dado algo más grande, poder en la espera. Un legado, heredado en silencio. Esa noche entré al sitio web de Winmere. Conocía cada habitación, cada vista. Había ayudado a planear más de una docena de viajes allí, cada uno más elaborado que el anterior. Esta vez, hice clic en reservar todo el resort. La semana de mi cumpleaños. Cada habitación. Cada suite. Cada espacio de eventos. Mío. Ingresé mi nombre, mi número de accionista, y vi cómo la confirmación giraba en la pantalla como un hechizo lanzado. 3 segundos. Eso fue todo lo que tomó. Ya no era la planificadora. Era la anfitriona. Imprimí el recibo y lo deslicé dentro de la carpeta, junto a la escritura. Coloqué la tarjeta de cumpleaños arrugada, la que había hecho de niña y que nadie jamás leyó, dentro de la misma funda. Un símbolo silencioso, llevado del pasado al presente. No le dije a nadie. Seguí con mi vida como si nada hubiera cambiado. Porque esa era la belleza de la verdadera venganza, no necesitaba anunciarse. Solo tenía que llegar completamente formada. Las semanas previas a mi cumpleaños pasaron lentamente. En Internet, vi los movimientos de siempre, las publicaciones familiares, los susurros de otra semana tradicional en Winmere. Estaban asumiendo, por supuesto. Asumiendo que estaría disponible. Asumiendo que alguien ya había llamado. Asumiendo que siempre los estaría esperando, como yo siempre lo hacía. Una prima etiquetó a otra: no puedo esperar por las bebidas al atardecer junto al agua. Otra comentó: lleven más malvaviscos este año. Yo no dije nada. Ni en los comentarios. Ni en el grupo familiar. Ni siquiera cuando alguien me escribió: oye Nadine, ¿aún tienes esa lista de empaque que hiciste el año pasado? Lo dejé en visto. Empecé a prepararme para el viaje con una alegría silenciosa. Me compré un cuaderno nuevo, de cuero suave con páginas bordeadas en dorado. Empaqué vestidos que nadie más había elegido. Escogí libros que siempre había querido leer pero para los que nunca encontré tiempo. Hice una lista de canciones que no me recordaban a nadie. Por primera vez en mi vida, estaba empacando solo para mí. El día antes de partir, me paré en el pasillo y miré las maletas alineadas junto a la puerta. Había menos de lo habitual. Sin juguetes extra. Sin botiquines. Sin meriendas de emergencia. Nadie me había pedido que cargara con su equipaje, y no habría dicho que si lo hubieran hecho. Alcancé la pequeña caja de madera que contenía la escritura. La coloqué con cuidado sobre la maleta. Simbólico. Final. Llegué al resort justo antes del atardecer. El personal me reconoció. No con sonrisas confusas ni saludos genéricos, sino con calidez total. Una de las conserjes de toda la vida, una mujer llamada Elsie, se adelantó y dijo: señorita Nadine, bienvenida de nuevo. Lo tenemos todo preparado. Me entregó una tarjeta llave grabada con mis iniciales. La suite había sido redecorada según mis preferencias, basadas en notas que mi abuela había dejado. Almohadas con aroma a lavanda. Un juego de té en el balcón. Una pequeña foto enmarcada del viejo muelle, mi lugar favorito. Nadie había hecho algo así por mí. Y ahora, lo habían hecho. Porque ella lo había planeado. Para el momento en que me olvidaran. Para el momento en que me levantara, no con ruido, sino con propiedad. Esa noche, me paré en el balcón y vi al sol deslizarse detrás del agua. No hice un brindis. No lloré. Simplemente estuve ahí, descalza sobre las baldosas, con la tarjeta en la mano, la escritura en el bolsillo. Estaba aquí. Sola. Y era glorioso. Ellos todavía se preparaban para llegar, sin saber que serían rechazados. Y yo ya estaba en casa.
La mañana de mi cumpleaños, desperté en silencio. No el tipo de silencio al que me había acostumbrado, ese nacido del olvido, sino un silencio más profundo, más sereno. Uno que se sentía merecido. No hubo zumbido de notificaciones. No hubo mensajes grupales llenos de emojis sin entusiasmo. No hubo publicaciones de último minuto con mi nombre etiquetado por culpa. Solo el sonido de las olas fuera de mi suite, y el suave roce de las sábanas de lino bajo mis manos. Me levanté despacio, estirándome hacia el día como si mi cuerpo al fin comprendiera que ya no le debía urgencia a nadie. Preparé té. El que a mí me gusta, no la mezcla insípida que mi familia siempre compraba a granel por ser más barata. Le puse miel, no azúcar. Me senté en el balcón. Respiré. El resort se movía suavemente a mi alrededor. El personal tocó solo una vez para entregar un desayuno ligero, fruta, granola, un huevo escalfado perfecto. Había una nota: feliz cumpleaños, señorita Nadine. Su abuela estaría orgullosa. Presioné el papel contra mis labios y cerré los ojos. Ella había sabido que este momento llegaría. No por amargura, sino por claridad. Había observado lo que yo daba. Observado lo que ellos tomaban. Y con la misma gracia con la que una vez cosió mis vestidos a mano, había preparado este trono silencioso para que yo me sentara cuando finalmente recordara mi propio peso. Alrededor del mediodía, caminé por el terreno. Cada rincón de Windmere guardaba un recuerdo. La fogata donde una vez hacé malvaviscos para todos los demás, sin tomar uno para mí. La pasarela donde esperé bajo la lluvia para que los otros pudieran mantenerse secos. La tienda de regalos donde gasté todo un sueldo para reemplazar el collar que una prima perdió. Habían caminado sobre mí tantas veces que había olvidado que yo también era parte de los cimientos. Hasta ahora. En el borde más alejado de la propiedad se encontraba la oficina, molduras blancas, contraventanas azules, una bandera con el emblema del resort ondeando suavemente arriba. Entré y me recibieron de inmediato. Nadine, dijo la gerente, levantándose de su escritorio. Feliz cumpleaños. Y feliz semana del accionista. Semana del accionista. Casi lo había olvidado. Era la única semana del año en la que todos los copropietarios de Windmere Shores eran invitados a hospedarse de forma gratuita y revisar las actualizaciones anuales, una tradición de la época de mi abuela. Nunca me habían invitado. Ni siquiera sabía que estaba registrada. Pero ahora, no solo estaba registrada. Era la principal. La gerente me entregó una carpeta. Dentro había documentos, libros contables, reportes de inversión y un sello dorado junto a mi nombre. No tinta negra. No tinta azul. Dorado. Su abuela actualizó esto el año antes de fallecer, explicó la gerente. Dijo que usted vendría cuando estuviera lista. Pasé los dedos sobre las letras en relieve. Nadine y Liz, apellido, 47% de propiedad. Más que cualquier otra persona de la familia. Ella dijo que el resort siempre pertenecería a quien recordara a todos, incluso cuando nadie la recordara a ella. Sentí que la garganta se me apretaba. Pasé la página y vi los registros de reservación. La semana de mi cumpleaños estaba completamente bloqueada a mi nombre. Los otros nombres, conocidos, habían intentado reservar habitaciones. Habían sido rechazados. No por despecho. Por política. Propietarios primero. Regresé a mi suite con la carpeta presionada contra el pecho. El peso simbólico me hizo sentirme anclada por primera vez en décadas. A media tarde, comenzaron a llegar los mensajes. Tía Cherice, hola, cariño. Solo revisando, ¿lograste conseguir habitaciones este año? El sistema dice que está todo reservado. Prima Tara, lol, Windmere está lleno, ¿tú ya reservaste? ¿Nos puedes agregar? Tío Raymond, Nadine, avísame si aún tienes contactos ahí. Pagamos, solo queremos las mismas habitaciones de siempre. Leí cada uno lentamente. No respondí. Mi silencio no era castigo. Era paz. Porque por primera vez, no estaba esperando ser vista. Estaba a plena vista, y ellos recién se daban cuenta de que habían estado mirando hacia el lugar equivocado. Más tarde esa noche, abrí el diario de cuero que había empacado y comencé a escribir. No una historia sobre ellos. No una carta de duelo. Sino una lista.
Una lista de todo lo que había hecho y que nadie jamás vio. Edad 12. Ayudé a la tía Cherice después de su cirugía. Me perdí mi propio baile escolar. Edad 19. Envié tarjetas de cumpleaños a todos los primos, ninguno devolvió la mía. Edad 26. Pagué el hotel cuando otros olvidaron sus carteras. Edad 32. Cedí mi propia habitación en Windmere para que los recién casados tuvieran la suite. Página tras página. No amargura. Solo registro. Prueba de que siempre fui suficiente, ellos simplemente eligieron no recordarlo. Mientras el sol bajaba, dejando rayos dorados sobre el agua, escribí una última línea al final de la última página. La criaron para ser elegida. Yo me crié sola para sobrevivir. Y lo había logrado. No por aplausos o reconocimiento, sino por resistencia. Por recordar lo que ellos olvidaron. Por aferrarme a las partes de mí que dejaron fuera de la historia. Mañana, ellos llegarían. Esperando la bienvenida de siempre. Esperando que las habitaciones estuvieran listas. Esperando espacio. Y encontrarían puertas cerradas, nombres ausentes del registro, llaves que ya no encajaban. ¿Y yo? Yo ya estaría aquí, sosteniendo la escritura y el silencio. Llegaron justo antes del mediodía, 3 SUVs y una camioneta alquilada, subiendo por el camino con su ruido habitual. Risas, caos, puertas del auto abiertas, alguien gritando por el protector solar. Niños corriendo entre los maleteros. Una hielera se volcó sobre la grava. Nada había cambiado. Excepto que todo había cambiado. Observé desde el rincón sombreado de la terraza superior, escondida tras cortinas de lino y una respiración tranquila. No me vieron. No miraron. Entraron al vestíbulo como siempre lo hacían, como si fueran los dueños. Como si Windmere siempre fuera suyo simplemente porque siempre lo había sido. Derecho generacional, nacido de la tradición y la suposición. Tomé un sorbo de mi té y esperé. No tardó mucho. Escuché el cambio de tono antes de verlo, la confusión amable de la recepcionista, la frase repetida. Lo siento mucho, pero no tenemos reservas bajo ese nombre. Las voces se elevaron. La confusión dio paso a la molestia. Mi tía agitó los brazos. Mi prima se puso roja. Alguien insistió, venimos todos los años. Otro añadió, llama a la gerente, ella nos conoce. La gerente vino. Y con calma, sin disculparse, explicó que el resort estaba cerrado a huéspedes externos esa semana. Que cada habitación, cada suite, cada espacio de eventos había sido reservado, por la accionista principal. Tía Cherice parpadeó. ¿Quién?, preguntó. Nadine, dijo la gerente, con voz serena. La señorita Nadine, apellido. Ella tiene la participación mayoritaria. Esta es su reserva privada. El silencio que siguió rompió algo en el aire. Se quedaron ahí, atónitos. Lo vi todo reflejado en el vidrio, bocas entreabiertas, miradas intercambiadas como si se pasaran la culpa. Una prima intentó reír, como si fuera una broma. Otra preguntó, ¿esto es, en serio? Era en serio. Habían llegado a un lugar que creían controlar, solo para descubrir que pertenecía a aquella a quien habían borrado. Me puse de pie, finalmente. Caminé lentamente por el sendero curvo hacia el vestíbulo. El sonido de mis sandalias contra la piedra resonaba suavemente, un ritmo tenue de llegada. Se voltearon. Cada uno de ellos. Sus ojos se agrandaron. Algunos por reconocimiento. Otros por vergüenza. No dije nada. Solo pasé junto a ellos con un leve asentimiento hacia la recepcionista. Tomaré el almuerzo en la terraza, dije suavemente. Ella sonrió. Por supuesto, señorita Nadine. Me observaron alejarme. Ni una palabra salió de sus bocas. Solo el silencio agudo y punzante de la realización. Pensaron que era una invitada. Yo era la dueña. Y hay un tipo de justicia particular en eso, no del tipo que se grita, sino del que se viste como seda. El que fluye detrás de ti en tu propia brisa. Me senté en la terraza, con vista al lago. Un camarero me trajo limonada en un vaso alto, adornada con menta. Otro colocó una bandeja con camarones frescos y tostadas con aguacate. Junto al plato, un pequeño sobre. Del personal, dijo.
Dentro había una tarjeta de cumpleaños. Escrita a mano. Firmada por cada empleado. Gracias por honrar este lugar con su gracia, decía. Estamos orgullosos de servirle. Miré la tarjeta durante mucho tiempo. Era la primera tarjeta de cumpleaños que recibía en más de una década. La deslicé dentro del diario de cuero a mi lado. Y cuando volví a mirar hacia arriba, la familia ya no estaba en el vestíbulo. Sabía lo que vendría después. Las llamadas. Los mensajes. Las explicaciones. Dejé que llegaran. Tía Cherice, no sabíamos, ¿por qué no dijiste algo? Prima Tara, ¿reservaste todo el resort, en serio? Tío Raymond, esto es mezquino, Nadine. La familia no hace esto. La familia no hace esto. La familia tampoco olvida cumpleaños. Ni redirige herencias. Ni usa la bondad de alguien como un recurso inagotable. La familia recuerda. Escribí una sola respuesta. Una línea. Se la envié a todos. Ustedes recordaron Winmere. Olvidaron a mí. Y apagué el teléfono. Me quedé toda la semana. Cada mañana, caminé por los senderos sola. Comí en la terraza sola. Nadé en el lago y dejé que el sol calentara las partes de mí que pasaron años en sombra emocional. No tenía a quién servir. A quién arreglar. A quién centrar, salvo a mí misma. En la última tarde, volví al muelle. El mismo de todas las fotos. El mismo en el que me quedaba detrás año tras año, cámara en mano, nunca en el encuadre. Esta vez, puse el temporizador. Apoyé la cámara sobre la banca. Y me paré en el centro, sola, mientras el cielo se encendía de naranja detrás de mí. Una nueva foto. Una nueva tradición. Solo yo. Poseyendo la orilla que ellos creían seguir controlando. Habían venido esperando habitaciones. Lo que encontraron fue una puerta cerrada, y el peso callado de todo lo que nunca dije, hablado ahora sin una sola palabra. El día que volví a casa, el aire se sentía más liviano. Desempacé mi maleta despacio, doblando cada prenda como una ceremonia silenciosa. El aroma de Winmere aún se aferraba a la tela, lavanda, sal, limón de los árboles. Volví a guardar la escritura en su carpeta y la deslicé dentro del cajón que antes usaba para patrones de costura y listas de tareas familiares. Ese cajón ahora me pertenecía solo a mí. Preparé una taza de té y me senté junto a la ventana mientras los mensajes comenzaban a llegar. Primero en goteo. Luego en oleada. Prima Tara envió 3 párrafos largos, llamando a la situación dolorosa y dramática, diciendo que le parecía incómodo ver a la familia actuando como extraños. Lo leí una vez y lo dejé sin leer. Ya no le debía consuelo a nadie. Tía Cherice llamó 2 veces. Luego envió una nota de voz. Después, una foto borrosa de la familia reunida en un motel de carretera, una disculpa envuelta en actuación. El mensaje del tío Raymond fue más cortante. Estás haciendo una burla de nuestras tradiciones, escribió. Winmere no se trata de propiedad. Se trata de estar juntos. Lo has convertido en un truco. Me reí. No por crueldad, sino por lo absurdo que era escuchar la palabra juntos de personas que jamás estuvieron a mi lado cuando realmente importaba. Ninguno preguntó por qué. Ninguno dijo, te olvidamos. Estábamos equivocados. No lamentaban que me hubieran borrado. Lamentaban haber sido excluidos. Así que no dije nada. Me moví por mis días en quietud. Pero no estaba inactiva. Porque algo más estaba ocurriendo ahora, algo que no había planeado, pero que recibí con gusto. La gerente de Winmere me envió una carta después de que me fui. Incluía una nota. Según sus derechos como accionista principal, puede modificar o renovar los contratos anuales. Por favor, indíquenos. Durante décadas, la familia trató el resort como su reino personal. Pero nunca fueron ellos quienes pagaron las tarifas de mantenimiento. Nunca contribuyeron a los impuestos. Nunca asistieron a las reuniones de accionistas. Mi abuela sí lo hizo, hasta su último aliento. Y ahora, ese deber había pasado a mí. Así que respondí. Solicité una revisión formal del archivo de la lista de invitados, los nombres con acceso prioritario. La reduje a una sola página. Ningún nombre familiar quedó incluido.
Luego, presenté una solicitud para renombrar el Jardín del Este, el que mi abuela amaba. Pedí que se instalara una placa en la base del sicomoro, el mismo bajo el cual ella solía leerme. Diría. En honor a Matilda, quien vio a los que nadie más recordaba. Era hora de reescribir lo que ellos habían intentado borrar. Un mes después, recibí una invitación, un baby shower para la prima Tara. La tarjeta era brillante. La temática, rosa y dorado. La línea del RSVP resaltada. Nos encantaría que hicieras el pastel otra vez como la vez pasada. Sin disculpas. Solo expectativas. La miré por un buen rato. No con dolor, sino con cálculo. Y entonces, un pensamiento vino a mí como viento sobre el agua. ¿Qué pasaría si les muestro lo que realmente significa recordar? No iría al baby shower. Organizaría una cena propia. Una cena privada. Una invitación. Una mesa. Y ningún asiento para quienes olvidaron mi nombre cuando no les convenía recordarlo. Comencé los preparativos. Una cena formal, tranquila, elegante. No ostentosa. Solo refinada. Un lugar de paz. Llamé a la gerente de Windmere y reservé el salón oeste. Envié una invitación a una ex empleada que solía guardarme más cobler de durazno cuando pensaba que nadie más miraba. Aceptó. Agradecida. Con lágrimas. ¿El resto de la familia? No dije nada. Pero las noticias viajan rápido. A los pocos días, recibí un mensaje de tía Cherice. Escuché que estás planeando una cena en Windmere. Respondí con una sola frase. Sí. Es para alguien que nunca me pidió ser más pequeña para sentirse vista. No respondió. Prima Tara escribió de nuevo. Esta vez, con rabia. ¿Así que ahora haces eventos a nuestras espaldas? ¡Guau! Lo eliminé. Porque la verdad era que no estaba haciendo nada a sus espaldas. Simplemente, por fin estaba caminando delante de ellos, y no podían soportar la vista. Esa noche llevé un vestido gris suave. El cabello recogido. Pendientes de perlas que mi abuela me había regalado, susurrando bendición desde mis orejas. El salón estaba hermoso. Las velas titilaban. Un violinista tocaba suavemente de fondo. El personal, que ahora me trataba sin un atisbo de duda, sirvió cada plato como si fuera una celebración de la presencia. Me senté en la cabecera de la mesa, y frente a mí, la ex empleada sonrió con calidez. Te has convertido en ella, dijo. En Matilda. Asentí. Simplemente dejé de esperar a ser invitada, respondí. Afuera, sabía que la familia aún tejía historias. Aún hacían preguntas. Aún se aferraban al mito de su propia bondad. Pero pronto, presenciarían una verdad que el silencio ya no podía proteger. La revelación no llegó con un gran discurso ni con una puerta golpeada. Llegó con una silla. Una sola silla vacía. La familia finalmente logró reservar una reunión de último minuto, no en Windmere, sino en una posada cercana con un porche descascarado y manteles de plástico. Alguien me etiquetó en una publicación por despecho. Seguimos juntos. Seguimos siendo familia. Incluso cuando otros olvidan sus raíces. No respondí. No lo necesitaba. Porque mientras ellos publicaban fotos en tierra prestada, yo finalizaba algo que perduraría. La actualización anual para accionistas del resort se publicó ese fin de semana. Un folleto impreso, brillante, enviado por correo a cada inversor y publicado en la página web de Windmere. Presentaba el crecimiento trimestral, planes de renovación futura y algo nuevo, una carta del accionista principal. Esa accionista era yo. Y la carta decía. Durante años, Windmere fue donde nuestra familia venía a descansar. Pero para algunos de nosotros, nunca fue un descanso. Fue trabajo, sacrificio, silencio. Este lugar se construyó con gracia y fue sostenido por manos que demasiadas veces fueron ignoradas. En honor a esas manos, se han hecho cambios. Windmere ahora reservará sus puertas para quienes recuerdan quién las construyó. Debajo de esa carta estaba mi nombre. Completo. Firmado con tinta dorada. Y justo debajo, en un recuadro discreto con tipografía sencilla, una nueva política.
Todas las reservas familiares anteriores están ahora sujetas a aprobación del Consejo. La reacción en redes sociales fue inmediata. ¿Qué pasó? ¿Por qué harían esto? ¿Esto es real? A ella la aplaudieron. Pero cuando yo me levanté, guardaron silencio. Tía Cherice me escribió, ¿por qué querrías humillarnos así? No respondí. Porque no era humillación. Era honestidad. Era un espejo, y yo simplemente lo sostuve frente a ellos. El momento final llegó en la gala comunitaria anual. Windmere la organizaba cada año, una tradición que mi abuela había iniciado. Esta vez, fui invitada no como huésped, sino como oradora. Todos se presentaron. Por curiosidad. Por sospecha. Quizás incluso por culpa. Vi a los primos susurrando en la parte de atrás. Vi a las tías apretar los labios mientras pasaba. Ninguno me saludó. Esperaban mi señal. El maestro de ceremonias me presentó como Nadine Elise, socia, mecenas y guardiana delegado de Windmere Shores. Los aplausos fueron vacilantes al principio. Y luego, como ondas en el lago, crecieron. Subí al podio. Las luces eran suaves. El salón, en silencio. Miré los rostros que una vez miraron a través de mí. Y comencé. Este resort no fue construido solo sobre tierra. Fue construido sobre memoria. Sobre trabajo invisible. Sobre personas que nunca aparecieron en las fotos, pero pagaron el rollo. No los nombré. No hacía falta. Ellos me enseñaron que el amor sin reconocimiento no es familia, es servidumbre. Y yo he decidido servir solo a aquello que me honra a cambio. Terminé con una línea simple. Si recordarme te cuesta comodidad, entonces olvídame por completo. Me bajé del escenario en una sala que no sabía muy bien qué hacer. Algunos aplaudieron. Algunos se pusieron de pie. La mayoría permaneció sentada, atónita en silencio. Pero el personal, los que habían estado allí todo el tiempo, ellos se levantaron. Aplaudieron. Y yo caminé a través de sus aplausos como si fueran luz misma. ¿Subestimaron a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Después de la gala, volvió a caer el silencio, pero esta vez, era de ellos. El tipo de silencio que llega cuando la gente se da cuenta de que quemaron un puente que nunca creyeron que se derrumbaría. Volví a casa a la mañana siguiente con un buzón lleno de cartas. No tarjetas de cumpleaños. No notas de agradecimiento. Sino cartas de disculpa, torpes, rebuscadas, llenas de lenguaje circular que decían todo excepto lo único que importaba: nos equivocamos. La de tía Cherice era la más gruesa. 3 páginas. Mecanografiadas con esmero. Escribía sobre cómo la familia se había distanciado, como nunca fue su intención excluirme. Dijo que yo siempre había sido tan fuerte, tan independiente, y que a veces, la gente olvida a quienes parecen no necesitar que los recuerden. Doblé la carta y la guardé en un cajón sin responder. Porque ya no aceptaba explicaciones de personas que solo me recordaban después de que les quité el acceso. La prima Tara envió un mensaje de voz. Su tono era tenso, no del todo enojado, no del todo arrepentido. Habló de malentendidos, hábitos generacionales y patrones familiares. Lo eliminé antes de que terminara. Porque un patrón no es una excusa. Es una elección repetida. No estaban confundidos. Estaban cómodos. Hasta que los incomodé. Y luego vino el chat grupal, resucitado apresuradamente, un aluvión de invitaciones a medias. Alguien sugirió un brunch de reunión solo para aclarar las cosas. Otro propuso una noche de juegos en familia, como en los viejos tiempos. Salí del grupo sin decir una palabra. La verdad era que ya no me quedaba ira. No había necesidad de explotar. Solo un límite suave, inamovible. Como una orilla que ya no dejaría atracar. Algunos comenzaron a reescribir la narrativa. Tío Raymond publicó un estado críptico en Facebook: algunas personas dejan que el dinero las cambie. Otro primo le dio me gusta. Alguien más comentó: la familia debería estar por encima del orgullo. Lo observé desde la distancia. No con rencor. No con dolor. Sino con paz. Porque yo sabía lo que ellos no. El poder nunca me cambió. Los reveló a ellos.
Me mostró quién solo se quedaba cerca cuando yo era pequeña. Quien solo llamaba cuando necesitaba un favor, un aventón, un lugar gratis donde quedarse. Quien solo me elogiaba cuando había público. Y cuando el público desapareció, también lo hicieron ellos. El resort siguió funcionando. Suavemente. En silencio. Las nuevas políticas permanecieron. Los huéspedes llegaban. El personal prosperaba. Mi placa bajo el sicomoro se pulía cada semana. Nadie se atrevía a protestar en voz alta. Sabían que no tenían ningún derecho legal. Ninguna participación. Ni siquiera un recuerdo escrito. Porque la única persona que había mantenido vivos sus nombres, finalmente había dicho el suyo propio. El peso de esa verdad cayó distinto para cada uno. Algunos intentaron de nuevo, más suavemente, esta vez. Un mensaje de una prima más joven: realmente te extraño. Lo siento. No lo sabía. Le creí. Pero no respondí. Porque el perdón no requiere reencuentro. Y no toda disculpa merece una puerta abierta. Seguí viviendo. Regaba mis plantas. Aprendí a hornear para mí, no solo para eventos. Me uní a un club de lectura que se reunía 2 veces al mes. Nadie allí sabía de Winmere. A nadie le importaba. No era la prima servicial ni la organizadora ni la mujer que siempre llegaba temprano y se quedaba tarde. Era Nadine. Y eso era suficiente. Una tarde, al pasar frente a mi estantería, noté el viejo álbum de fotos, el que estaba lleno de viajes a Winmere y sonrisas de playa borrosas. Lo tomé. Lo hojeé. Página tras página de reuniones que yo había organizado, empacado, financiado. Y en las que apenas aparecía. Lo cerré. Lo guardé debajo de un álbum nuevo, uno de mi viaje de cumpleaños en soledad. En ese, cada página tenía a una sola persona. A mí. Sonriendo. Tranquila. Presente. La reversión no fue ruidosa. No hubo enfrentamientos. Ni fuegos artificiales. Solo el cambio lento e irreversible del poder. De regreso a donde siempre debió estar. Entraron en ese resort pensando que poseían la memoria. Pero olvidaron a quien la cargaba toda. Y cuando dejé de cargarla, ya no les quedó nada que sostener. El duelo no siempre viene por pérdida. A veces llega como claridad. Aguda, innegable. Cuando te das cuenta de que lo que esperabas, nunca iba a suceder. Sentí ese duelo unas semanas después de la gala, mientras estaba junto a la ventana de mi cocina viendo los árboles doblarse con el viento. No por ellos. Por la versión de mí que esperaba que su amor llegara. Ella ya no estaba. Y en su lugar estaba alguien más callada, pero más fuerte. Dejé de revisar mi teléfono en busca de mensajes. Ya no merodeaba cerca del buzón ni me preguntaba si recordarían algo que importara. El silencio que antes dolía ahora me envolvía como una manta suave. Pero incluso la paz tiene un precio. Había momentos, los más callados, donde el pecho se me apretaba inesperadamente. Al ver una foto de infancia guardada en un cajón. Al escuchar una risa en un buzón de voz de hace años. Al recordar una mesa que una vez puse, esperando que alguien me guardara un lugar en ella. Porque el dolor nunca fue solo por la exclusión. Fue por la erosión lenta de importar. Y cuando dejas de importarles a las personas alrededor de las cuales construiste tu mundo, el colapso es personal. Aún así, no reconstruye hacia ellos. Reconstruye hacia adentro. Los mensajes disminuyeron. Finalmente, se detuvieron. Algunos miembros de la familia me bloquearon en redes. Otros hicieron comentarios públicos fingiendo que nada de esto había pasado. Volvieron a vacacionar en otros lugares, más fríos, más baratos, menos pintorescos. Pero incluso en las fotos, se veían cansados. Tensos. Porque nunca fue el resort. Fue la ilusión de facilidad, la comodidad de tener a alguien más cargando con todo. Y ahora, yo ya no era de ellos para apoyarse. Mi madre me escribió una carta con letra temblorosa. Llegó sin remitente. Escribió que extrañaba a la antigua yo. Que temía que terminara sola al final. Que nunca imaginó que su niña callada se volvería tan distante. Doblé la carta con cuidado y la coloqué en el mismo cajón que la de tía Cherice. Nunca vieron lo que me pedían.
Permanecer pequeña. Permanecer callada. Seguir siendo el puente mientras ellos bailaban sobre él. No más. Volví a escribir en mi diario, no sobre ellos, sino sobre mí. Llené páginas con planes que no tenían nada que ver con los horarios de otros. Escribí sueños que había enterrado durante años bajo las emergencias de los demás. Uno de ellos era pequeño, dormir hasta tarde un domingo sin culpa. Otro era audaz, abrir una pequeña casa de huéspedes cerca de Windmere para mujeres como yo, las cuidadoras, las olvidadas, las que hacían que los días festivos sucedieran pero nunca salían en las fotos familiares. No compartí la idea con nadie. Solo la dejé crecer. Mi mundo se volvió más pequeño. Pero más rico. El personal de Windmere me enviaba actualizaciones, fotos del jardín, la nueva placa, comentarios de los huéspedes. Un mensaje destacó. La gente ha empezado a preguntar por Matilda otra vez. Quieren saber quién era realmente. Sonreí. Porque finalmente la estaban recordando. No a través de palabras ajenas. A través de las mías. Visité Windmere una vez más ese otoño, en silencio. Sin anuncios. Sin publicaciones. Me alojé en la suite más pequeña. Caminé por la orilla con un suéter grueso. Escribí cartas que nunca enviaría. Tomé té sola en la misma silla en la que una vez me senté mientras los veía llegar. Esta vez, no llegó nadie. Solo yo. Y fue suficiente. En mi último día, dejé algo atrás. Una tarjeta de cumpleaños, hecha a mano, pintada en tonos pastel, como las que solía hacer cuando tenía 10 años. Dentro, una sola frase. Siempre valiste la pena recordar. La dejé en el cajón junto a la cama. Para la próxima mujer que llegue sola. Para la próxima que reconstruya su nombre. Para el próximo corazón al que le dijeron demasiadas veces que era fuerte simplemente porque nunca le dieron permiso de ser sostenido. Puede que nunca digan las palabras que merecía. Puede que nunca entiendan lo que perdieron al perderme. Pero yo ahora lo entiendo, nunca fui el asiento vacío en su mesa. Fui el cimiento bajo ella. Y finalmente he salido de debajo, hacia mi propio sol. Ha pasado un año. Un año desde el silencio. Un año desde la reservación que lo cambió todo. Un año desde que me elegí a mí misma, por completo y sin disculpas. Sigo viviendo en la misma casa. Las mismas baldosas en la cocina. El mismo crujido en el suelo frente al armario de sábanas. Pero la atmósfera ha cambiado. No el aire, el peso de él. Ya no existe esa presión invisible. Esa urgencia de estar disponible, de ser suave, de quedarme callada. Ya no soy la segunda opción de nadie. Me despierto temprano la mayoría de los días. Escribo. Preparo té. Riego mis plantas con ambas manos libres. Y a veces, camino al parque y observo familias reír, no con amargura, sino con distancia. Como si su alegría estuviera tras un cristal. Hermosa, pero inalcanzable. Y estoy bien con eso. Porque he aprendido que proximidad no es lo mismo que pertenencia. Y que silencio no es lo mismo que paz. Confundí las dos por demasiado tiempo. Hay personas que creen que alejarse es cruel. Que protegerse significa abandonar a los demás. Pero nunca preguntan cuánto cuesta quedarse. Quedarse en una habitación donde siempre eres la última opción. Celebrar a los demás mientras te encoges para caber en su comodidad. Ahora lo sé, irme no fue abandono. Fue llegada. A mí misma. Aún hay momentos de dolor. Recuerdos que se cuelan cuando la casa está en silencio. A veces paso por un estante con tarjetas de cumpleaños y recuerdo los años que las compré para personas que nunca notaron. A veces huelo el leve aroma a protector solar y pienso en Windmere, antes de que me perteneciera, cuando solo era la chica que empacaba las toallas de todos. Pero esos recuerdos ya no duelen. Simplemente me recuerdan. ¿Quién fui? Y lo lejos que he llegado. Ya no estoy enojada. No queda fuego en mí para ellos. Solo distancia. Solo el entendimiento callado de que algunas personas nunca te verán con claridad, porque su visión requiere tu ausencia para sentirse centrados. Y yo me niego a desaparecer por nadie ahora. La casa de huéspedes cerca de Windmere está casi lista. Las paredes están pintadas en tonos suaves. Las habitaciones son simples pero cálidas.
Habrá libros en cada estantería y té en cada gabinete. Un lugar para que mujeres como yo lleguen, y recuerden que no son invisibles. La he llamado el porche de Matilda. Hay una silla al frente. Se mece suavemente con la brisa. Y junto a ella, un pequeño letrero que dice: llega como eres. Quédate como desees. Deja solo lo que ya no te pertenece. Creo que me sentaré allí a menudo. Y miraré el lago. Sin fanfarria. Sin aplausos. Solo presencia. Porque ya no necesito que nadie diga que me ve. Yo me veo. Y eso es suficiente. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, debes saber esto: no estás sola. Comparte tu historia abajo. Si sentiste algo en el silencio de Nadine. Si la reconociste en ti, entonces no estás sola. Muchos de nosotros cargamos con el peso de ser el confiable. El que ayuda. La columna vertebral callada. Damos y damos, esperando que algún día alguien note la silla vacía en la que nunca nos sentamos. La vela que nunca soplamos. El nombre que siempre fue el último, si es que se mencionó. Pero aquí está la verdad. Ser olvidado no significa que eras olvidable. Ser pasado por alto no significa que carecías de valor. Y estar en silencio tanto tiempo no significa que tu voz ya no importe. La historia de Nadine no es solo suya. Es un reflejo de lo que sucede cuando una mujer decide dejar de explicar, dejar de pedir, y dejar de quedarse en el fondo. Cuando toma posesión de su espacio, legal, emocional y espiritualmente. Y no lo hizo con venganza. Lo hizo con dignidad. Con poder silencioso. Con una tarjeta dejada atrás, y una silla dejada vacía, porque las personas correctas sabrán lo que eso significa. Si esta historia te hizo respirar un poco más profundo, recordar algo enterrado hace tiempo, o pararte un poco más erguida, considera suscribirte. Aquí, contamos historias para quienes se quedaron demasiado tiempo. Para quienes siempre estuvieron, y nunca fueron vistos. Para quienes finalmente recordaron su propio nombre, y lo susurraron de nuevo al mundo. Porque olvidar es fácil. Pero levantarse es inolvidable. Gracias por escuchar.